Leopoldo López dice que los generales llegaron a su casa para expresar una especie de solidaridad. Debe ser cierto. Por ahora, Manuel Ricardo Christopher Figuera, el ex jefe de SEBIN Servicio de Inteligencia Bolivariana, se esconde. López huyó de su casa, donde se encontraba bajo arresto domiciliario, gracias a la complicidad de algunos miembros de SEBIN. Es muy difícil ser fiel a Nicolás Maduro. Él no es un chico serio. Lo que mejor hace es bailar salsa con su esposa, Cilia Flores. Todo el mundo sabe que Maduro le habla a los pájaros y sufre de dislexia que lo lleva a perderse y a dirigirse a los miembros de su grupo. Nadie ignora el episodio de narcosobrinos o la corrupción desproporcionada de Maduro y su régimen. El chavismo ha robado más de 300.000 millones de dólares. Basta caminar por Venezuela para advertir que es el país menos gobernado del mundo. Los cortes de energía, la hiperinflación, la falta de alimentos y medicamentos en uno de los países más ricos del planeta solo pueden explicarse por una combinación de absoluta incompetencia y generoso robo de recursos públicos. La lealtad y la obediencia provienen del respeto o el miedo, y Maduro no lo respeta ni lo teme. Esta actitud no solo concierne a los oponentes. Es compartido por los líderes militares, las apariencias del régimen y el medio ambiente que lo sirve y lo rodea. Por eso Maduro solo confía en los cubanos. Lo hicieron heredero del eterno comandante y lo mantuvieron en el poder. Es lo mismo que le sucedió a Hugo Chávez en abril de 2002 cuando se vio obligado a renunciar al poder. Los soldados más serviles fueron conspirados. Fue a partir de este episodio que Chávez le entregó las manos y los pies a Fidel Castro. El dictador cubano no tenía respeto ni miedo, pero hubo alegato de lealtad. Fidel lo despreciaba, pero lo necesitaba. Muerta Ubre Blanca, la vaca lechera de Fidel, Chávez fue su reemplazo. Mike Pompeo no miente en absoluto cuando dice que Maduro estaba listo para irse a Cuba y que los rusos lo prohibieron. Esto, seguramente, fue comunicado por una fuente venezolana de alto nivel a su gerente de la CIA. Fue su mejor excusa para explicar la obediencia del alto mando de su país a un Maduro que no se teme ni se respeta. John Bolton, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, se equivoca cuando dice que los militares no dispararán contra la gente. Los ejércitos, mientras mantienen la estructura de comando, son máquinas asesinas. Para esto los forman. Esto fue encontrado en carros blindados que aplastaron deliberadamente a los manifestantes. Los experimentos de Milgram y Zimbardo tampoco dejan dudas. Basta una orden de autoridad que casi siempre desaparece los juicios morales de quienes deben ejecutarla. Esta característica siniestra del hombre se hizo evidente en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El asesinato y la sencillez son accesibles para todos. Los ejércitos matan y aterrizan si son amenazados. El fenómeno desaparece cuando se rompe la cadena de mando. Pude experimentar esto cuando Fulgencio Batista abandonó el poder la noche del 31 de diciembre de 1958. Al día siguiente, 1 de enero de 1959, una patrulla de la policía nos arrestó después de una violación monstruosa del Código de Carreteras. 4 muchachos estaban en la calle. Coche en la acera lleno de felicidad por la fuga del dictador. El día anterior, nos habrían disparado. Ese día, nos trataron con cortesía. Recomendaron respetuosamente ir a la calle, pidieron las pulseras revolucionarias y saludaron militarmente. La cadena de mando se había roto. El presidente Juan Guaidó y Leopoldo López, su líder político, tienen razón al decir que pronto habrá un nuevo esfuerzo militar, y otro, hasta que Maduro salga del poder, vivo o muerto. No lo temen y no lo respetan. Pero para lograr esto, es muy conveniente que los venezolanos no salgan de la calle e ignoren la propuesta de Vladimir Padrino López, ahora el hombre de La Habana, dejar Maduro, pero a cambio de nada. Esta propuesta obscena significaría la permanencia de la narcodictadura, como lo señaló el analista Jorge Río Pedre. El ministro de Relaciones Exteriores ruso recibe en Moscú a su homólogo venezolano, fusé del complot para derrocar a Nicolás Maduro. Rusia muestra su apoyo a su aliado. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, instó a los Estados Unidos a renunciar a lo que llamó una campaña sin precedentes para acabar con el gobierno de Chávez. Lavrov, quien se reunió con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, en Moscú, instó a Washington a renunciar a sus planes irresponsables para el país latinoamericano. Y advirtió que el apoyo a Juan Guaidó y Leopoldo López en acciones futuras podría tener graves consecuencias.
El ministro aseguró que Donald Trump no había expresado ninguna intención de lanzar una intervención militar al presidente ruso, Vladimir Putin, en Venezuela, durante la conversación telefónica que tuvieron el viernes, porque su gobierno había sido destituido. Rusia es uno de los partidarios más fuertes de Nicolás Maduro y el segundo mayor acreedor de Venezuela, después de China. Este domingo, con Arreaza, Lavrov volvió a hablar de la fraternidad entre los dos países. Esta reunión se produce un día antes de que Rusia mantenga al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al margen de una conferencia sobre el Ártico en Finlandia, para hablar sobre la crisis del país latinoamericano. Venezuela ha sido nuestro socio confiable durante mucho tiempo, y hoy, cuando se lanza una campaña cínica y absolutamente irresponsable contra este Estado soberano para derrocar al gobierno legítimo, hemos confirmado nuestra solidaridad con Venezuela, con su gobierno, con su presidente y con el pueblo de Venezuela, dijo Lavrov. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo después de la reunión que se había hablado de fortalecer la cooperación militar con Moscú. Venezuela tiene contratos de defensa con Rusia por millones de dólares. En diciembre pasado, Moscú envió 2 bombarderos rusos con capacidad nuclear y anunció maniobras militares conjuntas. En marzo, Rusia envió 2 aviones más con personal militar que permaneció en Caracas. Según el Kremlin, su trabajo es asesorar al ejército venezolano en el marco de acuerdos técnico-militares firmados. La embajada rusa en Caracas asegura que no intervendrán. Casi al mismo tiempo que Lavrov y Arreaza se reunieron en Moscú, Pompeo nuevamente acusó a Rusia de intervenir en Venezuela. Los rusos deben irse, y todos los países que se oponen al derecho del pueblo venezolano a restaurar su democracia deben irse, dijo el secretario de Estado británico para la televisión ABC. El miércoles, el gobierno de Trump acusó a Moscú de disuadir a Maduro de abandonar Venezuela. Más tarde, Trump nuevamente mostró la falta de coordinación de su gabinete cuando dijo que Rusia no quería involucrarse en Venezuela. Estados Unidos también está tratando de reformar políticamente a América Latina, dijo Lavrov, que es una total falta de respeto por su gente. Moscú también asegura que Estados Unidos violó todas las normas del derecho internacional y maniobró para poner fin a un diálogo constructivo sobre Venezuela. Y dijo que el reclamo de la oposición de celebrar elecciones presidenciales anticipadas no puede ser un requisito previo al comienzo del diálogo. Las Fuerzas Armadas siempre han sido esenciales para lograr y mantener el poder en Venezuela. El plan de Juan Guaidó para provocar una ruptura del ejército se mantuvo el sábado como parte de un intento cuyos resultados son solo simbólicos. El presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como agente interino en más de 50 países, había pedido a sus partidarios que se desplegaran en los cuarteles para intentar convencer a los soldados de que le dieran la espalda a Nicolás Maduro. En la convocatoria, cuando el país pudo verificar la base aérea de La Carlota y el Comando General de la Guardia Nacional Bolivariana, no reunió a cientos de personas que entregaron un documento a algunos miembros de la Guardia Nacional. Fuerzas Armadas, el sucesor de Hugo Chávez, en cambio, demostró el apoyo de los soldados durante los ejercicios militares durante los cuales, además de reclamar lealtad absoluta, les pidió que se prepararan para enfrentar una hipotética intervención de los Estados Unidos. En sus palabras, uno debe estar listo y listo para defender al país con las armas en la mano si el imperio estadounidense se atreve a tocar esta tierra. La reacción de Maduro a la retórica del enemigo extranjero se debe a la operación dirigida por Guaidó y un grupo de desertores que lideraron el martes por la mañana la liberación del líder opositor Leopoldo López. El objetivo de este plan era fomentar una rebelión militar que eventualmente se contuvo y llevó a un día de enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas siempre han sido esenciales para alcanzar y mantener el poder en Venezuela y, en ese contexto, se explicó que el sábado fue alarmado por una emboscada contra 4 soldados y 2 policías en una zona boscosa en el centro del país. El objetivo de Guaidó era transmitir un mensaje a las personas en uniforme. A pesar de la carga simbólica de esta acción, instó a sus seguidores a evitar caer en provocaciones y mantener el espíritu pacífico de movilización. En presencia de un piquete, advirtió a sus bases que era necesario evitar los enfrentamientos, especialmente con las fuerzas especiales de la policía bolivariana, que ya han matado a 4 y decenas de heridos la semana pasada. Esta advertencia contribuyó a este sábado, en una Caracas que despertó con una fuerte presencia policial en las calles, las concentraciones estuvieron lejos de ser masivas.
El documento entregado a los soldados tiene como objetivo reducir el descontento de las Fuerzas Armadas y romper su lealtad al régimen. Es natural, agregó el jefe de Voluntad Popular, cuando un soldado de hoy gana menos de $8. En la actualidad, la estrategia de Guaidó ha significado que cientos, si no miles, de soldados han huido a Colombia para evitar represalias. Sin embargo, el clima de tensión llevó a Maduro a realizar una serie de demostraciones de fuerza. No somos un país débil o indefenso, tenemos una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que debe estar más unida, más coherente y más leal que nunca, declaró el líder bolivariano.